Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Muy bien, vamos a arrancar un nuevo episodio. Él es Ludwig sin Godefroy. ¿Cómo estás? muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. ¿Estás en Ciudad de México? Ajá, ¿Sos normando? exacto. ¿Sos francés? De acuerdo. ¿Qué tal el día hoy Core- en México, en Ciudad de México? ¿Cómo fue tu día de hoy Bien, hasta ahora? bien, 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 como tranquilo. De hecho, acabo de salir de un momento de mucho trabajo. Se presentó, tuve que sacar tres nuevos diseños en los últimos 3 meses, cuatro nuevos diseños en los últimos 3 meses. Entonces, como que un poco cansado, pero miércoles presentó el cuarto proyecto. Así que ahorita ya me voy a tomar un ratito, descansar y me voy a Tokio el sábado. Ah, ¿los trabajos son en Tokio? Bueno, tengo uno de los trabajos que está en Tokio, ¿no? En Kioto, para ser más preciso, pero bueno, voy a volar a Tokio, entonces como que va a ser un buen momento para una pausa corta, 2 semanas de vacaciones, luego me quedo una semana a trabajar en Kioto y me regreso. Estaré como las próximas 3 semanas fuera de la Ciudad de México. ¿Y qué tal trabajar en Japón? ¿Notaste una gran diferencia, costumbre? Pues muy interesante, la verdad, ¿no? Y yo, si te soy honesto, nunca hubiera podido pensar que algún día alguien me hubiera llamado desde Japón, ¿no? Entonces, como que fue un poco de casualidad, ya llevo como, eso es mi cuarto intento de trabajar en Japón, ¿no? Es como, ponte que un poquito la cereza en el pastel, ¿no? Es como de que yo hago todo lo que sea para que funcione, pero entiendo que los tres primeros proyectos que intenté no lo logré y ahorita pues ya tengo contactos, amigos, a través de un amigo mexicano, de hecho, que lleva 20 años viviendo en Tokio, me conecté con toda esa banda de japoneses y pues eso, he desarrollado desde hace ya ahora casi 10 años como esa relación con ellos y siempre estamos viendo cómo trabajar juntos, ¿no? Pero sí, pues otra metodología, obviamente tengo que colaborar también con un arquitecto local, ¿no? Porque pues habrá que luego hacer como planos de ejecución y cosas así, pasar por todas las normas, también todo lo que tiene que venir de información en japonés y etcétera, ¿no? Pero muy interesante como justamente como enfrentar otra cultura y forma de hacer las cosas, ¿no? ¿No? Uno tiene esta imagen de Japón, de las tradiciones, ¿no? Incluso cuando se tenía interacción con japoneses acá en Buenos Aires, hay como reglas, ¿no? Que uno no las sabe, pero que ellos son como muy de reglas. Bueno, ahora sí se hola, después, ¿no? Como en la parte de los negocios contemporáneos, es así también. Hay que seguir unas reglas, ¿no? Te diría que sí, y al mismo tiempo como que cuando los vas conociendo, obviamente cuando llegas la O primera reglas o vez, ceremonia, ¿no? Es como una ceremonia. ajá, pues esa idea de que tienes del japonés que es la cultura perfecta, donde todo funciona, donde todo llega a tiempo, ¿no? Muy formal, ¿no? No digo, un poquito como si comparas al latino, pues nosotros somos más de sí, sí, no te preocupes, ¿no? Y más de improvisar, ¿no? Entonces, como que yo me acuerdo la primera vez, como que te pones un poquito, pues, bajo la presión de eso, porque dices, voy a tener la capacidad, el nivel de lo que esperas y etcétera. Y al final, ¿sabes? Cuando los vas conociendo, demistificas un poquito el tema, ¿no? Y luego te vas a tomar con ellos y se emborrachan y etcétera. Y es como de que, y ya luego los ves como personas normales, ¿no? Y hay cosas que pues les sale bien, otras que les fallan, y los ves más como seres humanos, ¿no? Es como que eso es una cosa muy interesante y ahorita ponte que ya va a ser mi quinto viaje, entonces como que ya ahorita llego, estoy como más como me siento un poquito más en casa, a ver, no llego como llegaría a otro país de América Latina porque siempre está el tema del idioma y etcétera, pero sí ha cambiado mucho eso. Lo único que sí te puedo decir son muy intensos cuando piden cosas, pues son muy como, sabes, te pagan a tiempo y etcétera, pero sí es Rigurosos. demandante.
Ajá, exacto. Entonces, como, pero está bien, digo, son cosas también, si lo veo y lo pongo en perspectiva con Europa, también Europa, pues cuando tienes que entregar, ¿no? Entonces es como, dices, es una cosa como que sí es, cuando trabajas es serio, ¿no? Y luego cuando sales anoche ya se relaja el tema. Mirá vos. ¿Y qué son concursos o es una cuestión privada? No, ahorita estoy trabajando como, es un edificio como curioso de una fundación que quiere juntar gente de varios horizontes, ¿no? Entonces, como que científicos con artistas, con lo que sea, ¿no? Biólogos, médicos, y pensando, mira, como que tienen como esas fundaciones como el recurso y luego lo que llamaríamos una incubadora, ¿no? Pones como gente que tiene idea y ellos como que financian sus proyectos, sus research, o todo eso, y los ponen a trabajar juntos, ¿no? Entonces, yo entro un poquito también como conejillo en la India, trabajando con otro arquitecto japonés que no habla muy bien inglés, pero con esa idea de que no va a ser un edificio mío, sino que va a ser un edificio nuestro, ¿no? Y empezar a Claro. como que a hacer como colaborar gente que a priori no se debería de cruzar en la vida. Digo, lo mío, obviamente, con otro arquitecto es mucho más evidente, pero hay el caso, y el año pasado me invitaron y estaba un monje zen, un maestro de ceremonia de té, una bailarina, un tipo que estudiaba la invernación, ¿no? Como de qué tipo de las marmotas o de Sí. los osos, no sé. Y es como dices, como esa gente que no, tan ecléctica, ¿no? Que no tiene nada que ver, como de repente, cuando te apasionas por algo, pues este año, por ejemplo, viene alguien que se encarga, que se dedica como al bife wagyu, ¿no? Como de que, entonces dices, ¿sabes? La pasión que le mete en su trabajo, en cuidar sus animales, en sacar la mejor carne, etcétera. Yo puedo entender la misma pasión desde otro ángulo y desde otro background que es el mío, ¿no? Y entonces como que te das cuenta que en realidad la pasión es la pasión y puedes compartir muchas cosas con gente que no son de tu entorno cercano, ¿no? Entonces es como muy bonito eso, y es esa idea de poner gente en conjunto a crear cosas nuevas. Y cómo, bueno, ahora vamos viendo tus obras, pero bueno, vos tenés como una estética o un modelo, ¿no? De geométrico de trabajo, como propio, ¿no? Brutalista, propio. ¿Cómo entraste a Japón con esa forma tuya también? Porque ahí vos también tenés como un estilo propio. Sí, exacto, exacto. Entonces, de hecho, yo creo que es un poco eso, ¿no? También que ellos como que aprecian, ¿no? Porque podrían decir, mira, los japoneses tienen de los mejores arquitectos del planeta, ¿sabes? Como de que no hay que nombrarlos, pero hay una multitud, ¿no? Y históricamente inclusive, ¿no? Y hablando del brutalismo, también tienen como todo este metabolismo y etcétera, pero hasta ahora con Vos toda ahí la entrás muy escuela. bien. En esa concepción vos Sí, entrás bien a Japón. exacto, exacto. Y también tengo esa cosa que, mira, tengo como este lado tal vez un poquito más brutal en el sentido crudo, ¿sabes? Crudo de América Latina, porque ni siquiera eso sería de Europa, ¿eh? Europa ves que chulamos el concreto, no sé qué, pero cuando te vas a América Latina y esa cosa como que es un poquito más como bruto, ¿no? De cómo sale la obra y porque también por el tema, y eso me acuerdo que lo hemos hablado del tema del accidente, ¿no? Que siempre permanece a nuestra forma de ser, ¿no? Y hay que hacer malabarismo con eso todo el tiempo y nunca sale como en teoría en el papel debería de salir, ¿no? Entonces yo creo que también eso es un poquito lo porque ellos, conociéndonos y luego viendo lo que he hecho, lo que he publicado, llevamos muchos años que llevan muchos años viendo mi trabajo y dicen, estaría bonito hacer justamente un encuentro de a veces nuestra cultura muy cuadrada, muy perfecta y una mezcla con esta de América Latina que se siente que podemos compartir la esencia de concreto del brutalismo, pero obviamente el approach y la forma de construirlo y de la ejecución es muy diferente, ¿no? Bien. Bueno, vamos a empezar
con obra propia, ahí pongo a compartir y ya empezamos a hablar. Ahí vamos. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, yo eso, ¿no? No sé muy bien cómo abordar todo esa cosa, ¿no? Nueva tuya, pero justamente pensé, a ver, ¿por qué tendría que meter una obra propia, ¿no? ¿Es porque es mi obra favorita? ¿No lo es? No lo sé, ¿no? Es como, yo creo que esta obra, sí, sí, porque decidí esa, porque hubiera podido poner otras obras que me gustan también, pero dije, esta obra, yo siento que es una obra que justamente, y hablando de Japón, como lo acabamos de hacer, me abrió mucho, como muchas perspectivas, ¿no? Porque es mi primer edificio, entre comillas, público, ¿no? Es como de que yo hago como más como casas residenciales privadas, y ahorita con este hotel lo que me empezó a pasar, y es una cosa muy interesante, es que de repente pues no sé quién va a este lugar, ¿no? Y están ahí en el hotel y de repente me buscan porque llegan al hotel y dicen, pero ¿quién hizo ese proyecto? Y de ahí a veces como que me empiezan a hablar, ¿no? Entonces como que un día Oh, inclusive te voy a decir literalmente, un tipo estaba en la alberca mandándome mensaje, me dice, estoy en tu hotel, no sé qué, yo tengo un proyecto en Filipinas y me gustaría saber si podemos hablar juntos, y etcétera, ¿no? Entonces, finalmente este proyecto lo que me gustó es que me empezó como que a abrir unas perspectivas increíbles, y de hecho a raíz de ese proyecto empecé como a ir a Filipinas el año pasado a trabajar con este tipo que me mandó este mensaje. Luego de ahí también un tipo que me pidió un hotel en Bali porque se quedó en el hotel, me buscó, entonces ahorita estoy trabajando ese proyecto en Bali. Entonces yo creo que fue para mí un momento donde cambió como mi exposure, y como este proyecto me ayudó a conseguir cosas que ni sabía que lo podía conseguir, ¿no? Y entonces, claro. obviamente que le tengo mucho cariño por eso, porque de repente, de un día para el otro, pues puedo salir de México. A ver, me encanta México y es mi base y es mi país, es donde vivo y donde hago la gran mayoría de mi trabajo, pero, ¿sabes? De repente cuando te abre esa perspectiva de que, a ver, si lo puedes hacer en México, pues lo puedes hacer en Bali, lo puedes hacer en Filipinas, lo puedes hacer en Japón. Yo hubiera pensado que en Europa, ¿no? Pero es el único lugar donde no trabajo, ¿no? Hasta Estados Claro. Unidos me hablan, ¿no? Entonces, como que por eso como que se ha vuelto un proyecto muy importante para mí. Y siento que justamente por abrirme esa puerta que no sabía que era eventualmente tan fácil de abrir, ¿no? Sí. Como de que, y es como, y yo creo que fue justamente el tema de entrar a un edificio más público esa vez, ¿no? Y obviamente luego te puedo hablar del proyecto, ¿no? Es que el proyecto pues tendrá como justamente esas características que yo creo que es lo que vamos a ver dentro después con las otras imágenes que te mandé, de esa cosa como atemporal, ¿no? Y es que yo creo que es una cosa que me obsesiona mucho el tiempo y la arquitectura, ¿no? Porque yo pienso, esta obra, no sé, tiene 50 años o es una obra que se hizo ayer, ¿sabes? Como que es muy difícil de ponerle fecha, ¿no? Y entonces yo siempre como que pienso mucho en eso, y pienso mucho como que cómo va a envejecer mi obra, ¿no? Porque puedo hacer yo una cosa hoy y mañana verlo, o dentro de 10 años más bien, y decir, qué espantosa cosa hice, ¿no? Es como de que, pero entonces cuando justamente empiezas a trabajar con la temporalidad, yo siento que es una cosa que siento que esta cosa no pasa de moda o no se refiere a una moda, ¿no? Vive por sí misma, y obviamente lo hago en base a mucha geometría, mucho. Un círculo se ha usado desde hace Sí, de siempre. 5.000 años y se va a seguir usando mañana, ¿no? O un triángulo, vamos a hablar de las pirámides, ¿no? Las pirámides es como la forma más básica que el humano empezó a hacer y se sigue haciendo, ¿sabes? Si ves un triángulo y sigue teniendo como esa misma temporalidad, y mañana por los próximos 5.000 años la gente va a seguir trabajando con el triángulo y el círculo, ¿sabes? Y también la materialidad, ¿no? El hormigón. El hormigón Sí, ya es un material uniforme, ¿no? De todas las culturas. Entonces, eso también te genera o el ladrillo a la vista, ¿no? Ya cuando el material está en estado puro,
eso ya te puede generar una temporalidad. Totalmente, ¿no? Y es como, mira, aparte, este proyecto y muchos de mis proyectos, ¿no? Y es como, es válido lo que voy a decir porque trabajo en la zona tropical, ¿no? Pero es como justamente decir, a ver, yo no quiero acabados, quiero que todos los materiales se vuelvan capaces de envejecer, ¿no? Y es decir, es mucho material sencillo, es tabique, madera en sección maciza, Sí. piedra y hormigón, ¿no? Y son materiales como que al ser macizos se vuelven capaces de envejecer, ¿no? Porque pues abajo de los trópicos, pues todo se pudre, ¿sabes? Como de que nada dura, hay una humedad muy saturada y entonces como que es una cosa un poquito para regresar justamente a esa idea de decir, mi arquitectura sí es capaz de envejecer y sí se va a cubrir de musgo y sí se va a cubrir de honguitos y cositas que puedes levantar con una Karcher, pero digamos que el material en sí es como, no sé, la granja de los campesinos, ¿ves? Es como se putea con el tiempo, pero se putea muy bonito, ¿no? Bueno, posiblemente esta cuestión del clima, climatológica que acabas de comentar sobre el trópico, tal vez, y ahora te vayas a Filipinas, ¿no? O a Bali, es relación con un trópico. Capaz esa es la relación de la que Europa tampoco ingresás, ¿no? Capaz sos tropical. Sí, 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 Hay un modo tropical de ser que capaz que estás como con la naturaleza, ¿no? En Alemania sería muy complicado totalmente, armar totalmente. un proyecto tropical. No, totalmente, ¿no? Y es como, pues eso, al final yo, sin querer, como que empecé como a sentirme confortable con eso. Ahora me regresas a Francia y con todas las normas y no sé qué de la hermeticidad, de la doble capa, del puente térmico, ahí sí me falla, ¿no? Pero en la Claro. zona tropical justamente es lo que yo aprendí a hacer en los últimos 15 años, ¿sabes? Es como y hace 3 meses, por ejemplo, pues viajé a Paraguay, a Asunción, y me pidieron como un proyecto de hotel al ladito, en San Bernardino, alrededor del lago. Y pues es eso, es lo mismo, ¿no? Es el norte de Argentina, que es todo Sí. tropical, el sur de Brasil, toda la parte de Asunción, Ciudad del Este y todo eso, ¿no? Que es como de que todo el tiempo llueve, está ultra saturado, todo se echa a perder, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que no se echa a perder? Yo creo que la cosa como sencilla, sin recubrimiento, sin falsedad, donde tu estructura se vuelve finalmente tu estética, ¿no? Y es un poco lo que yo aplico con eso y siento que hasta ahora me ha funcionado muy bien porque justamente eso, como que regresas y dices, este lugar en 15 años regresas y sí va a haber como golpes en las paredes y tal, pero ni te vas a dar cuenta, ¿sabes? Bueno, por eso también te decía el ladrillo a la vista, ¿no? Ya que has estado en Paraguay, habrás visto la obra de los arquitectos paraguayos y habrás visto esa relación con el material, el clima. Y también te iba a decir de la relación de lo virtual, del no cierre, ¿no? De la no carpintería. Y eso Sí, también en el trópico es algo en el cual puedes trabajar, ¿no? Más en relación a la sombra sí, que al totalmente. Y cierre. también hay una cosa como muy clave, como cuando quieres hacer espacios así, abiertos, es como de que la ventilación natural cruzada, ¿no? Entonces, entra por un lado, sale del otro, ¿no? Y es como de que algo que también me puse a pensar, porque no quiero llegar a un lugar, o bueno, sé que existen, ¿no? Pero yo no quiero desarrollar esos lugares donde todo es como aire acondicionado y es una cajita de vidrillo toda hermética y entras adentro y hace un frío del mal y afuera un calor imposible, ¿no? Y es como, y te enfermas con eso cuando entras y sales de esos coches como congeladores, ¿no? Entonces, Exacto. y un poquito regresar a una cosa muy sencillo de cómo se hacía antes, ¿no? Que era como una buena ventilación, ¿no? Y si hay una buena ventilación, obviamente en el cuarto y etcétera, sí tenemos ventiladores, ¿no? Porque pues hay un tema de confort, de dormir bien anoche, de no estar sudando, pero dentro, alrededor de la alberca, dices también, vives una experiencia, vives la idea de que tienes como un techo que te protege del sol para que no te quemes, de la lluvia en temporada de lluvia, pero no te tienes que proteger del
el frío, porque nunca hace frío. En diciembre hace más de 30 grados en Puerto Escondido, ¿no? Que para nosotros sería el invierno. Entonces dices, bueno, ¿para qué debo de entonces funcionar como funcionaría yo con lo que aprendí en Europa? Porque pues lo que funciona en Europa es justamente porque estamos respondiendo a las temporadas, ¿no? Del año, que son cuatro. En Puerto Escondido hay dos temporadas, la de lluvia y el calor. Ahí está. Y también trabajar con el módulo, ¿no? Aunque parezca que es una arquitectura más libre, sos riguroso en el módulo vos también. Demasiado. Es como, me parece que el orden, no sé, como que me gusta en la idea del orden, ¿no? Entonces, como de que Pero que a su vez vengo. no está tan explícito en las imágenes. Correcto, correcto, porque vengo a contradecir el orden, ¿no? Entonces, sí, bueno, de hecho, la planta se ve como una cosa muy reticulada y está abajo sobre unos ejes y los ejes son todos los mismos, pero luego visualmente te vengo a engañar, ¿no? Porque todos esos círculos en realidad son columnas. Digo, el momento entre dos círculos es lo que viene a cargar el edificio, ¿no? Obviamente, pero eso tú no lo dimensionas luego, luego. Cuando te pones obviamente a analizarlo vas a entender de forma muy obvia, pero es como juego justamente con la idea de la fuga, de la perspectiva, del círculo adentro del círculo, que es finalmente lo que tú ves, ¿no? Y te olvidas que es una columna que estás viendo, ¿no? Entonces es como de que juego mucho con destabilizar como lo que visualmente tienes enfrente. Es un poco, eso de hecho lo vi en una cosa, la cisterna que está por debajo de la ciudad de Estambul, ¿no? También pues que me gusta mezclar de eso, de esos viajes, si me voy a Filipinas, si me voy a Japón, si me voy a Turquía, ¿no? Y abajo está la cisterna, esa la vieja cisterna de la Sí. Medusa, y tiene como esta cosa que se ve como si fuera una sala hipostila de una mezquita, y todo como húmedo porque es una cisterna, y entonces como que todo ese rollo como medio como acuático, medio místico, como que me encantó, y cuando me ponía yo en el eje, veía como columna, 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 y te ponías a 45 grados, ahí nada más haciendo como este cuarto de gira sobre ti mismo, Sí. y distorsionaba toda la perspectiva, ¿no? Y entonces es un poquito lo que ves aquí, de repente te pones en el eje y hay este juego del círculo adentro del círculo, haces un 45 grados en el mismo lugar y de repente distorsionas y ves totalmente otra cosa, ¿no? Esto es como un poquito jugar también con la perspectiva, que creo que es una cosa muy bonita y es mucho de la arquitectura clásica, finalmente, ¿viste? Como que este rigor, el Sí. orden, es como una catedral, ¿viste? Una catedral es como eso, ¿no? Son columnas, son elementos muy claros y mucha simetría, ¿no? Entonces, como, es un poco eso el recurso que uso. Bueno, también los romanos o los clásicos, ¿no? Tenían este sistema de las columnas, de deformar las columnas visualmente para que vos las veas verticales, ¿no? Sí, También sí, 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 sí. había como un juego en la deformación de los objetos para que vos mires otra cosa, ¿no? O pienses que es otra cosa. Sí, sí, sí. De hecho, los griegos en el Partenón lo tienen eso, como que te hacen como la curva y enderezan la fuga. Entonces, de Claro, lejos lo ves todo derecho, porque lo tuercen para rectificar la fuga. así las columnas del Partenón son con el tipo palo borracho. Ajá, ajá, Son más ajá. gorditas en el centro. Exacto, exacto. Sí, me Entonces, gusta cuando eso, vos estás y todo, lejos, todo eso. Perdón, cuando estás perdón, lejos, vas. la perspectiva parece que es una línea recta. Ajá, exacto, exacto. Y bueno, obviamente luego aprovechar, dices, bueno, y ya que hice todo ese juego de mise en abîme del círculo, ¿no? Dices, bueno, pues aparte voy a hacer el juego de la alberca y vas nadando y atraviesas esos pórticos, ¿no? Entonces también como Claro. que hacer que la arquitectura se vuelva otra cosa que un edificio serio, ¿no? Que sea como un poco juguetón, que tengas como esa interacción con el edificio, ¿no? Y un poquito de la pizquita de surrealismo, ¿sabes? Es decir, a ver, ¿dónde estoy, no? O sea, es como de que, Sí. digamos, tú te vas de viaje, vienes a México, ¿no? Entonces, en sí, ir a México o a Puerto Escondido es un viaje,
pero este es como una especie de mini viaje adentro de tu viaje en Puerto Escondido, donde te voy a sacar de este pueblo, de la playa, y te voy a extraer y te voy a meter como en este entorno medio curioso, ¿no? Y es como, pues cuando te vas a ir de este lugar lo vas a recordar, ¿no? Que es como un pequeño momento, una pequeña cápsula de tiempo, ¿no? Y te voy a atrapar por, ¿qué? Dame 2 o 3 días, ¿no? Y te voy a sacar de tu cotidianidad 2, 3 días. Y ahora vamos a ir a una ajena. Y mira, esta cosa para mí, y bueno, y especialmente esa foto, ¿no? La escogí, es como lo místico, ¿no? Es como de que ya no estamos tocando la tierra, ya ni saben lo que es este edificio. Y hablando en relación al tiempo, ¿sabes lo que me gusta de este edificio y de Luis Can en general, pero este edificio en particular? Es que no sabes si es un viejo castillo medieval o si es un edificio futurista, ¿sabes? Y es como de Ah, que ya el tipo supo como ligar como el círculo del tiempo y ya como que te ha perdido por completo, ya no hay escala, que obviamente la escala de ese edificio es tremendamente alta, ¿no? Como que el edificio es de, no sé, 10 12 pisos, ¿no? Algo del estilo, ¿no? Pero ves que todo está por dentro de sus geometrías y adentro están las ventanitas que te daría como la referencia del tamaño del humano, ¿no? Entonces, como que me parece como increíble esa parte, ¿no? De haber como, de tener como esta dobles. Ay, Dios, perdón que me están hablando. en realidad es una doble Ah, fachada, ¿no? Tienes una fachada como. perdón, perdón. Sí, Ay, es, es como una perdón que doble. me. Ah, Es exacto. una doble fachada, es. La fachada urbana y la fachada interior, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Entonces, como que justamente eso, como que te viene a perder y me encanta eso, como que de tener como, de no poder como referenciar ese edificio, ¿no? De no saber lo que es. Y luego viene toda la parte del agua, ¿no? Y el agua en una cultura como la de Dhaka, que son básicamente, pues, los indios, ¿no? Entonces, como lo que era la colonia de las Indias después de la Segunda Guerra Mundial, que se va Nehru con los hindús, China con los musulmanes, abren dos Pakistán, hay Pakistán Oriental y Pakistán Occidental, y el oriental luego pues no jala porque pues está separado del Pakistán actual y se vuelve Bangladesh, ¿no? Pero digamos que son todos hermanos, ¿no? Unos son musulmanes y otros son hindús, pero eso es la misma gente, la misma cultura, la misma relación al agua, el mismo misticismo, mismo todo, ¿no? Entonces de repente este hombre viene y aparte les mete su propia cultura pero de una forma que ellos nunca habían visto, ¿no? Entonces, Claro. como que es tan fino ese momento de decir, aparte, todo eso está hecho en base a una observación de su propia cultura, ¿no? Y les ofrece para mí uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura del siglo XX. Sí. Que ahí vemos lo que decíamos de las dos escalas, ¿no? Sí, y Luis Kahn lo mismo, ¿no? Como que no sabes, no podrías meter fecha sobre su trabajo, ¿no? Como de que hoy en día sigue siendo muy moderno, muy atrevido, muy fuera de lo común. Es pensar que puedes compartir emociones, ¿no? Es como de que, y el momento donde justamente entras en hacer todas esas cosas, ya no estamos como viendo si el edificio cumple con el plano, como el layout de todo eso. Es como de que primeramente Luis Kahn lo que mete es una escala, es una luz, es un silencio, es solemne el edificio, ¿no? Entonces yo creo que lo que primero desarrolla es una emoción, ¿no? Y yo creo que es muy importante para mí meter emoción porque
por ejemplo, resolver un edificio, dimensionar un baño, que tenga el cuarto, su closet, etcétera, que esté funcionando. Yo creo que un promotor inmobiliario lo hace igual de bien que un arquitecto, ¿no? Pero donde no lo hace igual de bien, yo creo que donde la ventaja lo tenemos es en la parte artística de las emociones, ¿no? Y es decir, un edificio que hasta la fecha te puedes acordar, ¿no? Ibas a casa de tu tío perdido en la montaña, llegabas y el camino y la llegada, y cuando entrabas había una luz, había un ambiente en la casa, ¿no? Y es esa cosa que todavía podrías recordar 30 años después sin haber regresado nunca a este lugar, porque justamente cuando entrabas a este lugar como que sentías algo, ¿no? Y es como, yo siento que eso, el momento de lo inefable en arquitectura se logra por la emoción, ¿no? Es lo que Sí. sientes en un templo, en una iglesia, en una arquitectura de lo sagrado, porque pues es su objetivo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no podemos hacer una casa que tenga la misma característica de lo sagrado que una iglesia, ¿no? Porque al final, pues no está mal hacerlo, ¿sabes? La casa también, el hogar también nos representa a nosotros. Entonces, la expresión y la emoción es parte humana, así que es sumamente habilitada, ¿no? Entonces, yo creo que, mira, ahí es donde unos te pueden decir que eres formalista y yo digo, bueno, pues yo trato de jugar a que la arquitectura sea un poco más escultural para poder despertar emoción y curiosidad, ¿no? Entonces, no sé si está bien o si está mal, digo, es el camino que yo he decidido como seguir, ¿no? Pero yo creo que justamente no me imagino la arquitectura sin esa parte artística, ¿no? Y entiendo que eh, a veces tal vez es ligeramente caprichoso. Intento no perder la funcionalidad nunca, ¿no? Porque al final lo que tú dices, mis edificios son bastante cuadrados, reticulados, entonces por lo tanto cumplen con un rigor estructural, luego trato de hacer una planta donde realmente las cosas funcionan, donde la funcionalidad no me olvido de esa parte, ¿no? Y aparte la dimensión como más escultórica que le pongo encima, ¿no? Entonces yo creo que Claro. es una especie de balance entre esos tres puntos que me parecen bastante importante y que no gane la funcionalidad sobre lo artístico o sobre lo estructural, ¿no? Es como de que un poquito de eso. Vamos a la próxima, que es una maqueta, que es la maqueta. Ahí estamos. Bueno, primero, ¿qué valor tiene la maqueta? Vemos atrás tuyo que hay muchas maquetas. Mira, a ver, Eh, si quieres la tengo aquí a la mano, a ver, dame un ¿Vale? segundo. Mira, Ahí es está. chiquitita. Es como que, mira, ¿por qué te puse esa maqueta, no? Porque dije, bueno, maqueta, ¿no? Estuve pensando y dije, bueno, maqueta, de una maqueta que me gustó, que vi de alguien, de algo, de no sé qué, ¿no? Y luego tú vi esa maquetita, obviamente me gusta porque es un objetito más que de presentación de proyecto, es un objetito como más por mi gusto, ¿no? Artístico, como de que como un monolito de concreto que obviamente va muy de la mano con lo que me gusta y lo que hago, ¿no? Entonces, como que dije, bueno, me parece interesante esa maqueta y sobre todo, ¿por qué esta maqueta? Porque es el primer proyecto que he construido desde cero, ¿no? Es como de que eso es mi primera casa. Y eso es Dios. un proyecto del 2013. Ponte que yo abrí mi negocio en la Ciudad de México en el 2011, pero al principio pues hacía que un bar, un club, la remodelación de una casa en la Ciudad de México, luego empecé a agregar un piso sobre una casa antigua de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, hasta que un día un cliente te viene a ver y te pide una casa, pero desde cero, ¿no? Era Puerto Escondido ahorita Puerto Escondido está pasando por un boom absoluto y eso era mucho antes del boom, ¿no? Y es como la historia de esa casa fue la historia de un accidente que me colocó en donde estoy hoy todavía y sin saber que eso iba a pasar, ¿no? Porque cuando empecé a hacer ese proyecto, ahorita es un proyecto todo de concreto, nada más hay concreto y las cancererías, puertas de madera, ¿no? De madera tropical.
Entonces, cuando empecé ese proyecto, cuando lo presenté a mi cliente, lo presenté todavía como de una casa de tabique con un aplanado blanco pintado, con ciertos elementos de recubrimiento en piedra y etcétera, ¿no? Y es así que vendí el proyecto, pasé la presentación, me dijo que sí, y empezamos a ver para construirla. Nos tardamos un rato, no lograba el presupuesto, viajaba a Puerto Escondido para ver localmente quién me podía construir la casa y etcétera. Y un día topo, tal vez lo conoces, a Alfonso Quiñones, el de BAC, y Sí, su casa Naila. Sí, bueno, topo con Alfonso Quiñones y así de que a través de no sé, no me acuerdo bien cómo llega a él, ¿no? Y estaba construyendo, él era el arquitecto local de Casa Wabi. Y Casa Wabi, este proyecto de Tadabando en Puerto Escondido, gigante, estaba en obra en ese entonces. Entonces, como que me conozco a Alfonso, me dice, sí, me interesa, te la podría construir, la casa, me hace un presupuesto y me dice, oye, pues ven, mira, lo que estoy haciendo es, Tadabando está construyendo en Puerto Escondido, te invito a que lo veas, ¿no? Y estaba bastante avanzado, pero nadie conocía todavía Casa Wabi porque seguía en obra. Y obviamente entro a la obra feliz de Tadabando, me invita, me voy para atrás, ¿no? Es como de que, wow, está increíble, todo en concreto y madera tropical de Juana Castle, ¿no? Entonces salgo de aquí, le digo a Alfonso, oye, ¿me permites regresar con mi cliente? Le quiero enseñar eso porque igual estaría increíble poder hacer eso para su casa, ¿no? Entonces regreso 2 semanas después con mi cliente y le enseño ese proyecto y te le digo, te tengo que enseñar algo, vi un proyecto que está en obra en Puerto Escondido, está increíble, y entonces vamos y saliendo le digo, oye, ¿te gustaría una casa, que tu casa pudiera terminar así, con ese tipo de estética? Y me dice, me encanta, lo hacemos así. Y es cuando cambié todo el proyecto ya se acabó el aplanadito blanco, pintado, ya no había elementos de piedra, sino que puro concreto y madera, ¿no? Y entonces, obviamente yo adentro de mí, que soy un gran fan del brutalismo, de Le Corbusier, de Chambigar, de todo eso, yo sí quería hacer casas de concreto, pero no sabía todavía como por falta de experiencia cómo vender este tema o como que encontrar el cliente que te pueda aceptar semejante tipo de arquitectura, ¿no? Y entonces totalmente de casualidad, por accidente, por el hecho que Tadando estaba construyendo ese proyecto y que yo di de casualidad con el arquitecto local que le llevaba la obra en Puerto Escondido, es por eso que esa casa terminó de esa forma. Y obviamente si ves mi obra hoy en día, pues es como un marcador muy importante de lo que estoy haciendo, porque sigo como trabajando un poco de la misma forma, pero imagínate si no hubiera topado con todo eso, a lo mejor esta casa no estaría como es ahorita, ¿no? claro, ahí Entonces, está. eso es como, por eso también es una casa muy importante para mí, porque, bueno, es mi primera casa desde cero, desde la cimentación, y después es la casa que por este accidente del proyecto de Tadaondo terminó siendo una casa de concreto que no había sido diseñado de concreto 100%. Y es como eso, ¿ves? Y luego ahí obviamente ya le mezclo como lo mío, ¿no? Mi Normandía y los búnkeres que te había contado y Sí. adentro las gradas de mis pirámides mexicanas, ¿no? Entonces el encuentro de mis dos países y mis dos culturas, ¿no? Bueno, en el anterior y acá también, ¿no? Siempre está la escalera, la grada escalera, el lugar para Sí, sentarse. sí, sí, es un elemento como muy recurrente, ¿no? No está siempre, pero casi siempre. Sí, como que, no sé, ¿sabes lo que me gusta de eso? Es como de que a veces los arquitectos somos como muy formales, ¿no? De que pensamos, yo lo dibujé de esa forma y tiene que usarse de tal forma, ¿no? Y casi que le entregas un manual del usuario a tu cliente de cómo tiene que usar su casa, ¿no? Y yo eso de la grada, lo que me gusta es que es un lugar que no tienes que explicar, ¿sabes? Como de que si hay un bailarín, lo va a bailar, si hay un escritor, se va a poner ahí a escribir, luego se vuelve un lugar para música, para fiesta, para tomar, para echarte, ¿sabes? Como que tienes como esa versatilidad, ¿no? Y la versatilidad tiene mucho que ver con la personalidad de quien lo va a ocupar y habitar. Entonces, como que dejo yo
de explicar cómo tienes que usar mi arquitectura, que es lo que justamente quiero. No, yo no quiero ser protagonista de mi edificio, ¿sabes? Y ahí está lo que decíamos antes de la virtualidad, ¿no? Porque este cierre de madera es virtual. Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Y también lo que te decía de la escalera, después, por eso te lo relacionas con Scarpa, ¿no? Que Scarpa hace esta cuestión de las escaleras, de jugar con los niveles de las escaleras no están al mismo nivel, ¿no? Y las gradas, está esa relación también. Y también colocar como la arquitectura en una especie de fantasía de algo como muy, muy abstracto, ¿sabes? Sí, Como de que ubicas esto, ¿no? el juego de pelota, ¿no? Este juego prehispánico con las paredes inclinadas y jugaban con una pelota que tenía que pasar por un anillo de piedra. Pues es un poco eso, ¿no? En realidad, ¿no? Y es lo que ves como es una reformulación de un juego de pelota, pero obviamente al mismo tiempo no es un juego de pelota, ¿no? Porque no se Sí, trata de eso, pero es como integrar ese elemento prehispánico que se vuelve también un anfiteatro, entonces también tiene que ver con la arquitectura antigua, griega, romana, de todo lo atemporal, ¿no? ¿Sabes? sí. Y es lo que de nuevo ves en la arquitectura y lo que te decía que me fascina de Luis Kahn, que no sabes si su edificio es un castillo medieval, una nave futurista, ¿sabes? Es como ese momento donde ya nos perdemos en el tiempo. Eh, Y después el mobiliario, porque el mobiliario se parece que es único de ahí. ¿Es un diseño tuyo? ¿Es una recomendación tuya? ¿Es el cliente? No, y en realidad en esta casa ni siquiera como que hay una propuesta real de mobiliario, porque es puro mobiliario local de la calle. Obviamente es un mobiliario de mucha calidad en el sentido de que es puro macizo de madera tropical, ¿no? Pero ves que en sí, digamos que no es el diseño fino italiano, delicado, es algo que compramos en la calle, pero lo que me gusta de eso es como la idea de lo vernácula, ¿sabes? Como de que la Bien, cosa que va a durar para siempre. ¿Ves esas sillas, por ejemplo, ¿no? Y esa mesa, yo te aseguro que esa silla y esa mesa va a vivir más tiempo que yo, ¿no? Y es como, desde que entendí esa cosa, dije, pues eso es lo que me gusta en la vida, en realidad, que todo lo que yo vaya a hacer pueda vivir más que yo, ¿no? Y es como ok. esa silla dura 150 años sin problemas, ¿sabes? Y nunca le va a pasar nada, le puede O la llover, le mesita puede de pasar. luz. Es Ajá, eterna, exacto, está. ajá, Es eterna exacto. eso. Y a mí me gusta eso, porque en realidad yo nací en un pueblo de 1.500 habitantes en Normandía, que un pueblo de pescadores. ¿Sabes? Ellos la belleza no la calculan, la hacen sin querer, ¿no? Como que cuando se hacen sus granjas, sus casas o sus embarcaderos y etcétera, sí generan belleza, pero es una belleza de campesino, una belleza de la sencillez y porque lo necesitan, no lo piensan para que sea bello, ¿no? Y entonces y por lo general en la arquitectura vernacular tiene que ver con eso, ¿no? Hay como mobiliario local hecho de una piedra y van escarbando la piedra y se te vuelve el lavabo y etcétera, ¿no? Entonces como que tratar de aplicar un poquito eso, porque al final yo me siento bastante campesino, porque pues eso, donde nací sigue siendo parte de quien soy, ¿sabes? Claro. Qué interesante esto, ¿no? Esta escalera o grada, que bueno, acá no llega, ¿no? Como que te pega la cabeza, pero a su vez te ¿Ah? marca el límite, ¿no? Te marca el límite entre el espacio interior y exterior, a su Sí, sí, vez. sí. Y tiene también como, porque antes has hablado como del surrealismo, y también hay mucho humor en esta cuestión de la perspectiva. Usás el humor también en el surrealismo. Sí, sí, y yo creo que es eso, justamente, ¿no? Como que no todo tiene que ser serio. Yo creo que inclusive como que a veces el arquitecto es demasiado serio, ¿no? Tenemos que tomarnos las cosas como un poquito justamente más como de forma más alivianada, ¿no? Y eso, por ejemplo, hay una cosa de esas gradas. Yo estúpidamente ves esa foto, por ejemplo, yo pensaba siempre, bueno, cuando baja el agua, pues baja, cae de escalón en escalón, ¿no? Y baja hasta el final.
Sí, pero obviamente cuando llueve y etcétera, pues el agua no baja los escalones de forma Poética, recta. No, y como de que cae por el lado. Y entonces como que un cascada. día ajá, y entraba ahí al centro, ¿no? Y un día me hablan los albañiles y me dicen, oye, pues cuando llueve fuerte, todo se inunda adentro de la casa, ¿no? Dije, ah, pues sí, obviamente, porque yo así desde la computadora haciendo mi diagrama que baja de escalón en escalón. Y entonces, en realidad, luego me dice, pero aquí si le metemos un cristal, un detallito de un sardinel ahí en la orilla, pues ya no se va a meter. Dije, sí, pero no lo quiero, porque lo que quiero justamente es este corte muy abstracto, muy como una línea sin detalles, sin gargolas, sin remate de un material, de otro tipo de material. Y entonces deje que el agua se meta adentro de la casa y luego ves que en el piso se ve ahí un canal que da la vuelta a la pared, no sé si ves a Sí. los lados, abajo, a la izquierda y a la derecha, exacto. Entonces como que agregué ese canal y dije, bueno, pues que se moje la casa y luego entra el agua y yo la saco, ¿sabes? Como de que, y con eso ya solucione la cosa, pero inclusive, viste, como que es una forma que sí podrías imaginarte en el campo, en una arquitectura mucho más Claro. agrícola, de una cierta forma, ¿no? Es muy buena esta imagen, porque a su vez es la imagen anterior que estaba con los herramientas de madera. Ajá, ajá, Y ajá, acá ajá. podés lograr abrir todo el espacio. Exacto. Y la idea de vivir afuera, ¿no? Que de nuevo, por el tema de lo tropical se puede, ¿no? Porque no hay Sí, invierno, ¿no? Entonces, la dimensión del frío no existe. Y dices, bueno, es como, al final es vivir afuera en un jardín, ¿sabes? Entonces, como de que lo que me interesa hacer más que una casa con su jardín, es un jardín con su casa, porque tienes el sentimiento que estás afuera todo el tiempo. Y, ¿sabes? Como en la concepción muy norteamericana es como primero lo más importante es la casa y lo que dejan enfrente de la casa le llaman eso jardín, pero en realidad es el terreno que nunca usaron. Aquí fue eh, todo lo contrario, está como una pared perimetral que encierra todo el proyecto y adentro metí el jardín. Y obviamente resuelvo el tema de la seguridad, ¿no? Porque tenemos un tema con la seguridad en México que no es lo mismo que en Norteamérica de Estados Unidos, ¿no? Es claro, como lo mismo en Argentina, me imagino que tienes que meter una buena barda a tu casa si no se mete la gente, ¿no? bien. Ahora vamos a pasar a la próxima, que es dibujo. Me conflictuaba una cosa, es que yo no dibujo, no sé dibujar, es más, no aprendí a dibujar, entonces sí sé hacer como unos croquis como medio mal hechos, sin escala, no sé qué, pero como no sé dibujar, entonces en realidad tengo otra forma de trabajar, ¿no? Entonces como de que trabajo mucho con el 3D, hago como desde luego, como cuando voy empezando un proyecto, trabajo mucho desde un inicio con el 3D, que es parte de la forma de cómo yo llego a dibujar una casa. Y mucha maqueta, ¿no? Yo siento que la maqueta también es una herramienta que siempre me ha gustado, tiene que ver mucho con mi experiencia. Yo aprendí a trabajar con arquitectos que usaban mucho la maqueta, Enric Miralles, Benedetta Tagliabue en Barcelona. Luego me pasé a trabajar con Rem Koolhaas, que bueno, yo nada más como cortaba esa, ¿sabes? Como el foam azul, con el Stirocket, ¿no? Ahí de que, y eso era parte de ser como intern, ¿no? En la oficina de Rem Koolhaas. Entonces, como que para mí siempre ha sido como algo muy importante la maqueta y por una razón es que no te engaña, ¿no? Es como de que el render te engaña. Puedes hacer una cosa muy bonita y luego le empiezas a meter un efecto de luz en Photoshop y etcétera, y te empieza a seducir, ¿no? La maqueta no te seduce, la maqueta es más, cuando la metes el ojo adentro vas a ver el edificio cómo va a quedar, ¿no? Y si no te gusta, pues te regaña, sí, y si no te gusta, pues sabes que tienes que volver al La, principio hasta que el proyecto quede, ¿no? Entonces, por eso yo dibujo muy mal y muy poco, ¿no? Porque encontré como pues otras formas de trabajar, ¿no? Entonces dije, bueno, meter un dibujo mío es difícil, ¿no? Entonces como que últimamente y llevo como varios años trabajando alrededor de este dibujo,
que es un dibujo de Sengai Gibbons, que era un monje japonés zen. Creo que nació en el 1750 y murió en el 1820 y tanto, creo. Este dibujo, que es una tinta de China sobre papel, ¿no? Con sus como pinceles ahí gigante, como caligrafía, ¿no? Se llama El Universo. Y entonces eso es lo que me gusta de este dibujo, su nombre. Si tú tomas cada figura por separado, es muy sencillo, ¿no? Es un cuadro, un triángulo y un círculo. Pero cuando lo pones en conjunto, empiezas a crear la complejidad, ¿no? Y es como un poco lo que creo que es el universo, ¿no? Que tú puedes entender muy bien lo que es un planeta, dos planetas, el sistema solar, pero ya cuando se trata de ir a la otra galaxia y a las otras millones de galaxias y que empiezas a pensar que el tiempo entre esas cosas son años luces de viaje, ¿sabes? Como que el año luz como para poder como dimensionar la cosa. Obviamente son cosas que te rebasan por completo, ¿no? Pero empiezas a ver que el universo es una complejidad hecha de cositas muy sencillas, ¿no? Y un poquito en la arquitectura se puede hacer eso, ¿no? Puedes crear una complejidad muy compleja desde un inicio porque haces un dibujo muy complejo, tal vez sería como más el estilo de una arquitectura como que no es no estoy juzgando, de Zaha Hadid, que hay mucha complejidad desde el inicio en el dibujo, o la complejidad se puede ir montando y es la suma de elementos sencillos que viene a crear esa complejidad, ¿no? Y yo soy más de esa segunda versión, estaría más como hablando de Luis Kahn, ¿no? Que creo que crea mucha complejidad, pero de esa forma, ¿no? Con la suma de elementos muy sencillos. Entonces eso es lo que me gusta de ese dibujo, ¿no? Como que esta cosa medio paradójica. Bien. No sé, hay una cosa como que me relaja mucho de este dibujo, como que crea justamente este ambiente y lo ves en mis proyectos, como que de repente voy a tener como muchos círculos, ventanales de triángulo, el cuadro, bueno, todo el mundo creo que lo tiene, ¿no? Sí. Es la base de la arquitectura moderna, vamos, pero... Y entonces mi objeto, pues, es como finalmente viene ese objeto que lo tengo en la entrada de mi casa y son alcancías de un banco que me imagino que regalaban aquí, de uno que se llama Banamex, ¿no? Y de hecho se ve como, ¿viste la florecita que tiene adelante? Es el logo del banco, ajá, exacto. De hecho, ves, justo encimita se ve como la rayita para meter las monedas. Está obviamente, ajá, vas a ver como una rayita negra justo arriba del logo Banamex y me encantó porque es como justamente se ve que es viejo porque tiene ahorita ya el logo cambio y todo eso y me imagino que era un regalo que daban a sus clientes, tal vez eso diría que muy años 70 tal vez sí un poco tardío 80, ¿no? Eh, Y no sé, como que me pareció fenomenal que un banco pudiera regalar ese tipo de cosas a sus clientes. Es una cosa hecha de metal, todo cromado, es un objeto muy bello y era un objeto nada más como pues de marketing de la época, ¿no? Es como de que, bueno, ojalá mi banco me pudiera regalar sí. objetos tan bonitos. Hoy en día, en vez de eso, tengo como una pluma toda fea y un cuadernito ahí chino. Y va muy de la mano, pues obviamente con el dibujo de Sengai Gibbons, Sí. con todo lo que meto, con esa temporalidad que busco a través de mi arquitectura, etcétera, ¿no? Así que tu día a día no sos tan ordenado como en la arquitectura. Todavía hace 10 años sí había que formarse bastante en el banco y este fenómeno de la quincena en México, que se hacía una cola cuando era el viernes de quincena, porque se cobra por quincena en México, no sé cómo es en Argentina, y no sé, cada vez que para mí había que ir al banco y te digo, como soy muy desordenado con eso, siempre me faltaba que el comprobante o siempre había escuchado mal y entonces venía, me faltaba un papel, te regresan a tu casa, te habías formado media hora, te desespera, te deprime, ¿no? Es como, bueno, ahorita ya todo se hace con la app, ¿no? Es Claro. como que está bueno eso. ¿Y por qué quisiste venir a Latinoamérica? ¿Por qué quisiste ir a México? Porque quería, bueno, uno quería como descubrir otra cultura y aprender español, ¿no?
pero mi idea era llegar a México y bajarme hacia el sur. Quería vivir en Brasil porque dije, bueno, primero aprendo el español y luego aprendo el portugués, que seguramente se me va a dar muy rápidamente también, ¿no? Y luego dije, bueno, pues a ver si termino en Argentina o en Chile o donde sea, y luego pues en otro lugar del mundo, ¿no? Y cuando yo llegué a la Ciudad de México tenía 28 años, ¿no? Entonces, pues empezó como que el tiempo, ya luego tienes como, bueno, me había puesto como un tiempo de 2 años mínimo para no estar cambiando todo el tiempo, pero ya llegas a tus 30 años, te dices, bueno, pues sí, puedo seguir viajando, no sé qué, pero no quiero terminar yo como un viejo hippie de barba blanca que sigue dando la vuelta del mundo, ¿no? Y se me dio como esa oportunidad de conocer a alguien, empecé como un primer negocio de aquí de arquitectura Te en la Ciudad de enamoraste, México. te enamoraste de la Ah, mexicana. exacto, exacto. Y luego conocí a mi Así somos. esposa, como 5 años después todavía, como que Ah, después de llegar, ¿no? Como que estuve como un rato solo. Y al final como que mi puerta de entrada, pues ya me quedé, nunca salí, llegué a México y nunca salí de México. Y ahorita pues ya obviamente tengo como cada vez más viaje relacionado con mi trabajo. Entonces dices, bueno, la parte de viajar, pues ya regreso, ¿sabes? Pero regreso teniendo un negocio, teniendo una base, teniendo como pues mi sede en la Ciudad de México y no me imagino mañana pues ya irme a Tailandia a vivir, ¿sabes? Como de que claro. ya pasé la edad de eso, pero ir de viaje obviamente que sí. Así que ya sos mexicano. Pues sí, ya me hice mexicano, ¿no? Chilango inclusive me dicen, ¿no? De la Ciudad de México. Muy bien. Y ves, tu arquitectura tiene algo de mexicana, ¿sentís que, cien por o- ciento 100%. Sí, cambié todo, ¿sabes? Yo cuando diseñaba en la época de la universidad en París, porque estudié en París, ¿no? Y luego todo lo que conocí en Europa, bueno, Miralles es muy diferente porque tiene un estilo muy marcado. De hecho, cuando salí de su estudio, pues empezaba a copiar sus curvas, tal, cual cosa que abandoné después porque dije, no, pues es demasiado un estilo que no me propio? pertenece. Ajá, pero luego entras con Colas y ves que tiene como esa arquitectura moderna, muy aseptizada, de cristal, acero, policarbonato, materiales modernos. Y entonces, obviamente, pues yo dibujaba un poco más así, ¿no? Como una arquitectura mucho más como Europa moderna, ¿no? Y ya cuando llegas a México, pues como que aprendes otra cosa, la zona tropical obviamente te cambia toda la jugada y luego una arquitectura mucho más como pesada, mucho más como Concreta. que se ancla al piso, que ves como casi como mancuerna con el entorno y se mimetiza y se vuelve parte de, ¿no? Es como, y lo ves como de que mi arquitectura es más hacia una pirámide que una arquitectura ligera, delicada, de acero flotando con materiales aseptizados, ¿sabes? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ya terminamos. Un placer. Así Igualmente, que como siempre. nos veremos la próxima. Perfecto. Un Chau, gustazo chau. verte. Cuídate. Igualmente. Bye. Chao.